Hola chicas y chicos, bienvenidos a la segunda parte de su sexta ayudantía, perdón, quinta ayudantía, correspondiente a distribuciones multivariadas. Entonces vamos a comenzar calculando funciones de densidad de probabilidad condicionales, ¿ok? Y dado x. Entonces recordemos cómo calculábamos esto. Bueno, para el caso y dado x, simplemente vamos a obtener una función que depende de x y esto lo vamos a obtener como la división entre la conjunta, ¿ok? Y la marginal de interés, que en este caso sería x, ¿ya? Así que esto lo voy a dejar por acá porque va a ser lo que vamos a tener que calcular, ¿ya? Entonces, fijémonos que solamente nos falta calcular las marginales, perdón, ¿ya? Respecto a x, porque las conjuntas ya la tenemos. Así que vamos a comenzar con la primera. Vamos a ver que los cálculos son bastante similares, así que el primero lo voy a hacer más detallado. Entonces, ¿cómo obtenemos las marginales? Bueno, simplemente integrando, ¿ya? Entonces, en este caso queremos obtener la marginal de x, por lo tanto vamos a tener que integrar respecto a y, ¿ya? Para todos los posibles valores que tomáis, en este caso son todos los valores y mayor o igual a cero, ¿ya? Así que desde 0 a infinito simplemente. Y acá recordemos que integramos la conjunta, ya que es la que nos da. Y respecto a y, ya, no olviden eso. Entonces, ahora simplemente eh, vamos a sacar todas las constantes. Recordemos que como estamos integrando respecto a y, no nos interesan las x, ya que para nosotros en este caso serán constantes. Así que podemos fácilmente sacar el x y la exponencial de menos x. ¿Ok? Entonces así nos quedaría un integrando mucho más simple que simplemente x por y en de y. ¿Ok? Entonces acá recordar que cuando teníamos este tipo de integrales, eh, un truquito era simplemente eh, hacer esto. Así, ¿ok? Entonces fíjense que se mantiene la igualdad porque si yo hago esto, obtenemos lo mismo, ¿ya? Pero no voy a hacer eso porque integrar esto es mucho más fácil, ¿ya? Probablemente lo recuerden un poquito de Mate 2, ¿ok? Entonces, bueno, la constante simplemente ahora nos quedaría la exponencial de menos x negativo. Y esta integral es simplemente la exponencial de menos x por y, ¿ya? Y esta va a ser la que vamos a tener que evaluar entre 0 e infinito. Em, tenemos esto por aquí. Y notemos que si evaluamos, tendríamos 1 partido en infinito, ¿ya? Que sería 0, menos 1 partido en Euler a la 0, ¿ya? Y Euler a la 0 es 1, así que sería menos 1. Así que esto nos da como resultado simplemente la exponencial de menos x. Ya, esta, recordemos, es la marginal de x. Entonces ahora, para obtener la condicional de y dado x, que es lo que debíamos calcular, simplemente debemos tomar la conjunta, ¿ok? Que fue lo que integramos al inicio, y dividirla en nuestro resultado, ¿ok? Así que esto, bueno, vamos a tener el x aquí. Y acá, si ustedes se dan cuenta, sería simplemente Euler a la menos x por y. Sí, sería eso. ¿Ok? Entonces, así obtenemos la primera función de densidad de probabilidad condicional. Y ahora vamos a calcular la segunda. Ok, entonces ahora vamos a calcular la segunda probabilidad, perdón, la segunda función de densidad de probabilidad condicional y dado x, pero para la segunda función que nos dan. Entonces, fíjense que aquí arreglé un pequeño typo que había cometido, ese lambda iba al cuadrado. ¿Ok? Entonces, debemos calcular exactamente lo mismo. X. Y acá, por supuesto, debemos poner la nueva
función de densidad de probabilidad conjunta, que sería lambda al cuadrado por la exponencial de menos lambda i. Integrar nuevamente respecto a i. Y fíjense ahora que el rango de integración, ¿ya? O el intervalo de integración de i va entre x e infinito. ¿Ya? Anteriormente simplemente integramos desde 0 hasta infinito. Entonces, ahora nuevamente vamos a sacar la constante lambda al cuadrado y para el integrando vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner menos lambda acá afuera y acá lo vamos a agregar. Ok, entonces acá vamos a obtener un menos lambda y esta integral ya es bastante simple, simplemente la exponencial de menos lambda y esto lo vamos a integrar entre x e infinito. Entonces acá nuevamente vamos a obtener un lambda por, esto sería 1 partido en infinito, que simplemente sería 0, y luego tendríamos un 1 partido en, lo voy a escribir mejor, 1 partido en la exponencial de lambda x, ¿ya? Así que esto sería simplemente lambda por 1 partido en la exponencial de lambda x. Entonces, ahora que nos falta, bueno, simplemente recordemos lo que hicimos antes. Para obtener la condicional, simplemente debíamos dividir la conjunta dividido en la marginal, ya que recién se obtuvo. Así que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que la función de densidad de probabilidad condicional y dado x va a ser simplemente lo que integramos menos lambda partido i. Ups, me quedó horrible. Ahora sí, partido en lo que obtuvimos recién. Esto lo voy a escribir de la siguiente forma para que quede solamente más ordenadito. Ok, entonces esto sería, bueno, simplemente lambda y acá nos quedaría una exponencial de... sería lambda por x menos y. Entonces, así concluimos el primer ejercicio, chicos. Espero se haya entendido. Y ahora vamos a seguir con el segundo. Ok, chicos, vamos a seguir con el segundo ejercicio. Dice, sean las siguientes variables aleatorias los números de lunetas m y m de los siguientes colores en una muestra de tamaño n. Se sabe que el vector x sigue una distribución multinomial, que de acuerdo a información extraída del sitio web, se tienen las siguientes probabilidades. Ya estas son proporciones, pero según la noción frecuentista las podemos ver como una probabilidad. ¿Ok? Entonces, este vector x, que para nosotros va a ser un vector de 6 elementos, ¿ya? 2 y así hasta el 6, ¿cierto? Va a seguir una distribución multinomial, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a estar interesados en responder preguntas eh, sobre nuestro vector. Por ejemplo, en la primera nos dicen, bueno, si n es 12, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente dos lunetas m y m de cada color? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi vector, ¿ok?, sean 6, 2, ¿ya? Y así hasta el sexto 2. Ok, en la segunda, de la misma pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que todas las lunetas M y M sean azules? Ya, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que las 12 sean azules y las demás sean cero? ¿Ya? ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. En este caso lo vamos a hacer con Python para que conozcan la función multinomial de SciPy. Ok, entonces vamos a abrir Python y desde SciPy stats vamos a importar multinomial. Ups, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, definir nuestro vector x. Ya, yo lo voy a hacer con
una X simplemente, y acá debemos usar multinomial. Le debemos pasar el n y luego las probabilidades asociadas a cada, eh, a cada variable aleatoria, ya que en nuestro caso serían las 6 que nos definieron al inicio, y las probabilidades por suerte las conocemos, así que las voy a copiar. Ok, entonces ahora ya podemos directamente obtener las respuestas a nuestras primeras preguntas. ¿Ok? Entonces la primera nos preguntaban cuál era la probabilidad de que todas las lunetas, eh, ok, que hayan exactamente dos lunetas M&M de cada color. ¿Ya? Esto sería simplemente notar que acá usamos el método de la función de masa de probabilidad, ¿ok? De nuestro vector X, y simplemente le debemos pasar el vector por el cual nosotros le estamos preguntando cuál es la probabilidad. ¿Ya? En nuestro caso serían 6, 2. ¿Ok? Y así obtenemos la respuesta automáticamente. Y lo mismo para la segunda pregunta. ¿Ya? Es decir, ¿cuál sería la probabilidad de que todas fueran azules? ¿Ya? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de este vector? 3, 4, 5, 6. Y notamos que es bastante pequeña. ¿Ok? Entonces, bueno, espero le haya servido esto para que conocieran multinomial y para que eh, podamos aplicar un poquito esta primera distribución multivariada. Vamos a seguir con el segundo ejercicio. Ok, chicos, en la segunda pregunta nos dicen, si el tamaño de la muestra es 20, ¿cuál es la probabilidad de que haya cuando mucho 5 lunetas naranjas? ¿Ya? Entonces, notemos que las lunetas naranjas, que sería la x sub 4, ¿ok? Sigue una distribución binomial, ¿ya? Eh, y acá el n nos dicen que es 20 y la probabilidad de éxito nosotros sabemos que es 0.2. ¿Ya? Entonces nos dicen cuál es la probabilidad de que haya cuando mucho 5 lunetas naranjas. ¿Ya? Entonces esto es simplemente calcular la CF, ¿ya? La F grande, hasta un 5. ¿Ya? Y ustedes saben que esto para el caso discreto es simplemente una sumatoria de 1 hasta 5 de eh, 20 sobre K, la probabilidad de éxito que sería 0.2 sobre K y la probabilidad de fracaso que sería 0.8 sobre n menos K, que sería 20 menos K. ¿Ok? Y esta sería simplemente la respuesta. Ahora vamos a calcular esto con SciPy. Obviamente no lo vamos a hacer a mano. Entonces vamos a abrir la terminal. Y aquí estamos. Entonces nuevamente ingresamos a Python. Desde SciPy Stats vamos a importar Binom. Y vamos a decir que nuestra variable aleatoria x sub 4 en este caso lo voy a llamar x. Va a seguir una distribución binomial con parámetros 20 y 0.2. ¿Ok? Sería el n y la probabilidad de éxito. Y ahora nos interesa la función de probabilidad acumulada, ¿ya? Que se recuerdan que en inglés yo les he dicho que es CDF, ¿ok? Y en particular nos interesa hasta 5, así que así es, siempre obtenemos el resultado de esta pregunta. Y ahora pasaríamos a la tercera pregunta. Ok, chicos, entonces ahora vamos a ver la última pregunta de este ejercicio. Dice, en una muestra de 20 lunetas, ok, nuevamente n igual 20, ¿cuál es la probabilidad de que el número de lunetas azules, verdes o naranjas sea por lo menos de 10? ¿Ya? Fíjense que si bien estamos estudiando funciones de distribuciones multivariadas, en esta pregunta, al igual que en la anterior, no va a ser necesaria usar una distribución multivariada. ¿Ya? ¿Por qué hacemos este tipo de ejercicios? Bueno, porque hay muchos ejercicios o muchos tipos de preguntas que se pueden hacer en esta materia, en donde no necesariamente van a tener que usar este tipo de distribuciones. Y es importante que ustedes sepan identificarlas. ¿Ya? En este caso estamos resolviendo las preguntas con la materia de la unidad anterior, que es simplemente distribuciones de probabilidad, ¿ya? No distribuciones multivariadas. Entonces dice, nuevamente, ¿cuál es la probabilidad de que el número de lunetas azules, verdes o naranjas sea por lo menos de 10? Entonces, las azules era el x sub i,
que lo tengo aquí anotadito, las verdes el x sub 3 y las naranjas el x sub 4. Entonces, si ustedes eh, se encuentran lo que nos están preguntando, calcular es simplemente cuál es la probabilidad de que el x sub 1 sea mayor o igual a 10, em, más la probabilidad de que el x sub 3 sea mayor o igual a 10, y más la probabilidad de que el x sub 4 sea mayor o igual a 10. ¿Ok? Recordemos que el O, nosotros a la hora de calcular probabilidades simplemente lo calculamos o lo traducimos como una suma. ¿Ya? Ahora, estas probabilidades ya son bastante simples de calcular. ¿Ya? Nosotros sabemos que estas variables aleatorias x sub i siguen una distribución binomial, ¿ya? Tal cual como lo utilizamos en la pregunta anterior. Em, Así que esto es bastante simple. Deberíamos usar simplemente la CDF de la binomial. Ahora, un detalle nuevamente al computar esto, ¿ya? Es bueno que lo recordemos. Si usamos la CDF, debemos aplicar la propiedad, ¿cierto? Que nos quedaría 1 menos la probabilidad de x sub 1 menor a 10, ¿ya? Esta sería una forma de escribirlo, ¿ya? Y bueno, así con todas las demás, 1 menos la probabilidad de x sub 3 menor a 10 más 1 menos la probabilidad del x sub 4 menor a 10, ¿ya? Ahora, si ustedes calculan esto con Python, tengan cuidado de no pasarle el 10 a la CDF de la binomial, ¿ya? Porque si le pasan el 10, lo que estaría calculando el Python simplemente sería esto, ¿ya? El menor igual. Y a nosotros nos interesa el menor, ¿ok? Así que como estas distribuciones son discretas, lo que tienen que hacer es pasarle el 9 a Python, ¿ok? Que sería eso, ¿ok? Que sabemos que es lo mismo. Y bueno, lo mismo se aplica para las demás probabilidades. No las voy a escribir porque es bastante simple. Entonces ahora vamos a calcular esto directamente con Python. Y bueno, acá yo ya importé la distribución binomial desde SciPy y calculé la expresión que fue lo que habíamos hecho acá, ¿ya? Solamente con el detalle de en la CDF pasarle el parámetro 9, ¿ok? Ok chicos, entonces llegamos al tercer ejercicio. Este dice la distribución conjunta del peso de gallos y gallinas de un santuario después de 3 meses de crianza sigue una distribución aproximada normal bivariada. Conocemos las medias ya para los pesos de las gallinas, de los gallos y también las desviaciones estándar asociadas a ellos y también la correlación. Ya decir, conocemos todos los datos necesarios para definir nuestro vector de variables aleatorias. Así que antes de comenzar a responder las preguntas, vamos a definir bien el vector x. Ya, este va a seguir una distribución normal bivariada, ya donde el vector de medias es simplemente 1760 y 1780. Y nuestra matriz de varianza y covarianza es sigma, que la vamos a definir aquí abajito. Recordemos que esta es una matriz simétrica, ¿ya? Por lo tanto, acá va a haber 0,45 y acá solamente nos faltan las varianzas, ¿ok? Entonces, el de la gallina primero sería 30 al cuadrado y el del gallo 25 al cuadrado, ¿ok? Entonces, bueno, antes dejar claro que nuestro vector es un par x, y, ¿ok? Donde x mide el peso de las gallinas, ¿ok? Por lo tanto, y el peso de los gallos. Peso gallos. Es importante que toda esta formalización ustedes la hagan en los controles para que, bueno, primero que todo se entiendan mejor eso ustedes mismos y también los profesores les puedan corregir de mejor manera. Entonces, la primera dice encontrar la distribución de probabilidad marginal de los pesos de los gallos, es decir, de I, después de 3 meses de crianza. Ya es decir, nos están pidiendo f de I. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos eh, que I sigue una distribución normal, ¿ya? Con la media de los gallos, que es 1780, del peso de los gallos, ¿cierto?
y su varianza correspondiente que es 25 al cuadrado. ¿Ya? Y como esto es una normal, nosotros tenemos acceso, digamos, de manera gratuita a la función de densidad de probabilidad, ¿ya? Que es la que nos piden acá. Así que sería simplemente escribirla, ustedes ya la saben, así que no lo voy a anotar acá, pero es importante de este ejercicio remarcar que las marginales siguen una distribución normal. Entonces, para este segundo ejercicio nos pedían encontrar la distribución de probabilidad condicional de los pesos de las gallinas, dado el peso, o sea, dado que el peso de los gallos fue de 1800. ¿Ya? Esto es decir, calcular la distribución de x a un y. ¿Ya? Nosotros sabemos que esto sigue una distribución normal, en donde la media es simplemente la esperanza de x dado y lo mismo para la varianza. ¿Ya? Así que nuevamente en esta pregunta no hay mucho que calcular, simplemente hay que desarrollar esta fórmula porque además nosotros conocemos una expresión para esto y para esto. ¿Ya? Ups, hice la flecha al revés. Para eso y para eso ya conocemos las expresiones y es lo que yo ya tengo anotadito acá, ¿ya? Para no perder tiempo innecesario. Entonces lo que nos pedían calcular sigue esta distribución normal. ¿Ya? Y para estas expresiones nosotros ya conocemos eh, su forma, ¿ya? Esto es simplemente lo que está acá abajito. Y considerando que acá el valor de i es el valor de los gallos que nos dan, que es fijo, ya en este caso en 1800, podemos encontrar esta distribución, ¿ya? Ahora si nosotros queremos encontrar f de x dado y, va a ser bastante simple porque ya sabemos la función de distribución que sigue esta variable aleatoria, ¿ya? Normal, así que la extraemos nuevamente de forma gratuita desde la expresión de la función de densidad de probabilidad de la distribución normal. Entonces ahora vamos a pasar al tercer ejercicio, donde ahora sí vamos a tener que calcular. Ok, chicos, para la tercera pregunta nos piden encontrar la probabilidad de que en una pareja de pollos nacidos simultáneamente, el gallo alcance mayor peso que la gallina. ¿Ok? Esto lo podemos ver traducido a nuestro lenguaje como cuál es la probabilidad de que y, el peso del gallo, sea mayor a x, ¿ok? El peso de la gallina. Entonces, nosotros podemos reescribir esto como p de u mayor que 0, ¿ya? Donde u va a ser una transformación de la forma h de x, y, que es simplemente y menos x, ¿ok? Nosotros sabemos que una transformación lineal, ¿ya? Una combinación lineal de variables aleatorias que siguen una distribución normal dan como resultado una nueva variable aleatoria, que en este caso es u, que también sigue una distribución normal. Ya es decir, nosotros sabemos que u va a seguir una normal con su correspondiente mu y su correspondiente varianza. ¿Ya? Así que nosotros ahora, para calcular esta probabilidad, que es la que debemos encontrar, necesitamos saber la esperanza y la varianza de u. ¿Ya? ¿Por qué esto? Bueno, porque de esta forma vamos a poder estandarizar nuestra variable u y finalmente calcular la probabilidad. ¿Ya? Así que vamos a hacer los cálculos necesarios. La esperanza de u es simplemente la esperanza de i menos la esperanza de x. ¿Ok? Y esto nosotros sabemos que es 20, porque conocemos estos dos valores. Por otro lado, debemos calcular la varianza de u. Ya, esto es la varianza de y más la varianza de x menos 2 por la covarianza entre estas dos variables. Nosotros sabemos estos valores son 25 al cuadrado y 30 al cuadrado. Y luego la covarianza. ¿Ok? La covarianza, recordemos, sería... ¿Ok? En nuestro caso, nosotros conocemos ρ. ¿Ok? Así que podemos despejar la covarianza como 2 por ρ, que sería 0,45, y por la multiplicación de las desviaciones estándar, que sería 25 y 30. ¿Ok? Este resultado da 850.
Entonces, con estos dos valores ya podemos estandarizar nuestra variable mu, ¿ok? Nuestra variable aleatoria mu, y calcular la probabilidad que nos pedían. Entonces, debemos utilizar lo recién calculado para calcular la probabilidad que nos pedían. Ya, nosotros sabemos que esto lo podemos reescribir como u menor o igual 0, ¿ya? Para que tenga la forma del HDF. Y ahora esto lo debemos estandarizar, es decir, le restamos la media, u menos la media, y lo dividimos en la desviación estándar. ¿Ok? Esto sería menos 20 dividido en la desviación estándar, que es 850 bajo raíz. ¿Ok? Este valor nos da 0.7 aproximadamente, y nosotros sabemos que ahora esta nueva variable aleatoria, u menos mu dividido en su desviación estándar, es una nueva variable aleatoria z que sigue una distribución normal estándar. ¿Ok? Entonces simplemente debemos calcular esta probabilidad y estaríamos listos. Esto lo vamos a hacer con Python, así que vamos de inmediato a la terminal. Entonces, como es de costumbre, vamos a entrar a Python. Desde scipy.stats vamos a importar a norm, y con esta función ya podemos calcular directamente el valor usando el método cf hasta el valor menos 0.7. ¿Ok? Tenemos una respuesta que es aproximadamente 0.76. Ok, chicos, entonces de esta manera termina esta ayudantía. Espero haya quedado todo claro y recuerden que cualquier tipo de dudas la pueden realizar por Discord. Nos vemos para la siguiente ayudantía.